Hola amigos, hoy vamos a hablar de comunicaciones inalámbricas con Arduino. Hasta ahora en el curso estuvimos viendo los periféricos o los dispositivos de comunicación que tiene Arduino, que son básicamente el puerto serie, I cuadrado C, SPI, etcétera, pero son todos protocolos de comunicación cableados. ¿Qué pasa si queremos conectar nuestro Arduino con el mundo real más allá de lo que es un botón? ¿Qué pasa si queremos transmitir datos de manera inalámbrica? Bueno, existen varios tipos de comunicaciones que podemos utilizar. En este video vamos a hacer solamente un repaso de los tipos de comunicaciones y qué ventaja y desventaja tiene cada sistema y para qué aplicaciones puede llegar a tener. Porque si bien vamos a ver varios modelos de comunicaciones, esta lista no es completa, existen cientos de modelos, cientos de protocolos, etcétera, pero vamos a tratar de utilizar los más comunes, los que van a conseguir módulo o incluso los que van a ser más prácticos a la hora de utilizarlo. Entonces, bueno, vamos a ver. Dijimos que los soportados por Arduino son serial, SPI y cuadrado C. Ninguno de estos es inalámbrico. Pocos controladores tienen las capacidades inalámbricas, por ejemplo, el RF-PIC, que el RF-PIC es un modelo especial del PIC 12, no, del PIC, sí, 12F675, que tiene RF. Es un microcontrolador difícil de usar, hay que diseñar la placa de cierta manera, pero se usa bastante en lo que es, por ejemplo, controles remotos inalámbricos o incluso alarmas. En definitiva, utiliza lo que vamos a ver acá en las comunicaciones tipo OOK, que lo vamos a ver más adelante. ESP8266 o ESP32, que son módulos Wi-Fi. Originalmente, hace unos años, cuando salió el 8266, era simplemente un adaptador de puerto serie a Wi-Fi que se utilizaba con comandos de puerto serie, pero luego, cuando se publicó la documentación, se descubrió que era un procesador completo y ahora hay todo un port, o sea, una versión de Arduino para este microcontrolador que es todo un tema aparte. El NRF24LE1, que lo discutimos en un video anterior, es un hermano mayor, vamos a decir, del NRF24L01, que vamos a ver en este video. Y después hay muchos otros, la serie de Texas Instruments CC no sé cuánto, que hay diferentes modelos para cada protocolo, hay uno para Bluetooth, etc. Pero a nosotros los que nos interesan en este momento son los que podemos conectar a un Arduino. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué tipo de comunicaciones podemos utilizar? Bueno, tenemos comunicaciones acústicas, es decir, que funcionan por sonido o ultrasonido, ópticas, que funcionan por luz, y comunicaciones por radio. Eh, Tienen sus propias ventajas y desventajas y se utilizan para cosas diferentes. No es que hay uno mejor que otro. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende de la aplicación. Los acústicos nunca lo utilicé, pero me puedo acordar, por ejemplo, de una cámara de seguridad Wi-Fi que configuré hace un tiempo, que tenía una aplicación para celular muy rara que emitía un cierto tono, como unos silbidos, que con esos silbidos le pasaba la clave del Wi-Fi a la cámara. Era una solución bastante ingeniosa y curiosa. Tipo de comunicaciones acústicas no estamos por ver en este video. Después tenemos ópticas, que es cuando los datos se transmiten a través de la luz, que es algo que usamos seguramente todos los días. Control remoto del televisor, cualquier control remoto funciona con em, infrarrojos, no sé si se va a ver, seguramente quizá esta cámara tenga un filtro infrarrojo, pero si no lo tiene van a ver que parpadea. Esta luz a simple vista no se ve, pero sí lo ven las cámaras cuando no tienen un filtro infrarrojo. Y por último, el tipo de comunicaciones más utilizado seguramente sea por radio. Y para radio hay miles de formas de hacerlo, vamos a ver las más comunes. Infrarrojo, dijimos, comunicación óptica. El alcance es muy poco, unos pocos metros. Em, Está diseñado específicamente para cosas como controles remotos o, por ejemplo, para transferencia de datos de baja velocidad. Hoy en día no se ve tanto esto,
pero los que tengan suficiente edad van a recordar que ciertas calculadoras, agendas o incluso relojes tenían eh, un puerto óptico que se podía comunicar en algún momento con otra agenda para pasar contactos o, por ejemplo, con una computadora para sincronizar fechas, etcétera. Esto era bastante común en la década del 80, hoy en día prácticamente no se ve más. eh, Diría prácticamente, digo seguramente no se ve más. Y las comunicaciones infrarrojas están prácticamente relegadas a los que son controles remotos. Los protocolos para infrarrojo, los que vamos a ver son RC4, RC5, son los más comunes, son protocolos estándar específicamente para control remoto de electrodomésticos. Hay otro que son el de Sony y el de NEC, creo que era, o Toshiba. No lo vamos a ver, pero lo soporta la misma librería, así que no vamos a tener problema para utilizarlo. Em, IRDA era un protocolo que pretendió ser un protocolo inalámbrico como para área personal. Muchas PCs hasta el principio de la década del 2000 traían un puerto IRDA al que había que ponerle un header, o sea, un conector externo. Y con este puerto se podía transferir datos, por ejemplo, a agendas, etcétera, pero también había incluso impresoras que soportaban este protocolo. Este tipo de impresoras nunca las vi personalmente, pero sé que existían. Creo que había un modelo de impresora, era una impresora portátil, era una cosa así de grande, de principio de los 90, y era para conectarlo a una computadora portátil por infrarrojo. La idea era práctica, pero nunca prosperó el tema de las comunicaciones por IRDA. ¿Qué ventajas tiene la comunicación infrarrojo? Es extremadamente barato. Lo único que se necesita es esto. Es un diodo LED, pero infrarrojo. Nada más. Para transmitir se necesita un diodo y bueno, un puerto del microcontrolador. El alcance es direccional. Bueno, relativamente direccional. Habrán visto que a veces pueden apuntar el control remoto lejos y funciona igual. Pero en general es direccional. Se recibe con un módulo, no exactamente el módulo este es un fototransistor que tiene un circuito integrado adentro. Para transmitir utiliza una modulación y la tiene que decodificar este circuito integrado antes de poder recibirlo en el Arduino. Esto vale centavos y es una solución si quieren transferir pocos datos entre Arduino o si quieren utilizar el Arduino como para controlar dispositivos. El alcance es bastante direccional, o sea, hacia donde apunta el LED se transfiere la información. Es lento, pero puede servir como para transferir datos. Por ejemplo, podríamos tener algún tipo de dispositivo que necesite una configuración y podríamos hacer que la configuración se haga con un teclado infrarrojo. Entonces tenemos nuestro dispositivo puesto fijo en algún lado y con un teclado lo reprogramamos de manera infrarroja. Esa sería una opción, un ejemplo de lo que podríamos hacer. Em, como desventajas tiene poco alcance y baja velocidad. Y volvemos a nombrar la direccionalidad, que puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. También hay otra desventaja, que no funciona cuando hay mucha luz ambiente. No, puede o no ser una desventaja. En el caso de que esté en el exterior no va a funcionar, pero en interiores funciona perfectamente. Bueno, pasamos al siguiente, son los módulos OOK. OOK quiere decir On-Off Keying, que significa que el módulo, cuando transmitimos un 1, transmite, y cuando transmitimos un 0, no transmite. Es así de simple. Nos habrán visto, son este tipo de módulos, como este o como este, que son los receptores, y los transmisores son de este tipo, así. ¿Cómo funciona básicamente esto? Esto es un resonador tipo SAW, onda acústica de superficie,
que resuena en una frecuencia particular. Por ejemplo, este es de 433 MHz y es un oscilador común y corriente que lo único que tiene es oscila a esa frecuencia. 433 MHz o nada. Y se transmite por una antena. La antena puede ser tan sencilla como un poco de un pedacito de cable con una bobina, hasta incluso una antena externa. ¿Qué alcance tiene? Puede cubrir varios metros en interiores y varios cientos de metros en exteriores con transmisores y antenas bien diseñados. Por ejemplo, hay gente que probó con estos modulitos comunes y alcanzan fácilmente 20-30 metros en exteriores, con una antenita así chiquita, que tiene muy poca eficiencia esa antena. Si le ponemos una antena más grande, calculada para la frecuencia, etcétera, incluso mejor si es direccional, no tendríamos problemas con el tema del alcance. ¿Qué aplicaciones tiene? Control remoto. Podemos hacer controles remotos inalámbricos. Por ejemplo, el control remoto de ciertos autos es que apretamos y se destraban las puertas. Suelen ser de 433 MHz. Si tienen un control inalámbrico de auto, mírenlo y es muy probable que diga 433 en algún lado. Telemetría quiere decir sensado remoto, por ejemplo, estaciones meteorológicas o ese tipo de cosas. Pueden utilizar este tipo de transmisión porque ofrece una velocidad relativamente alta, 1000-2000 bits por segundo con un transmisor común, y hasta creo que 9600 es lo que se puede lograr con un transmisor un poco mejor. Alarmas, hay muchas alarmas inalámbricas, por ejemplo la que tengo en casa funciona así, usa en realidad 315 MHz y funciona perfectamente bien, nunca tuve un problema más allá de que se le terminan las baterías. Protocolos, ¿qué tipo de protocolo utilizan? Siempre es un protocolo propietario. Normalmente se utiliza la codificación Manchester, que la vamos a ver en detalle más adelante. Pero siempre, como siempre, hay una librería de Arduino que nos maneja todo, y en este caso es la Radiohead, que es un fork de la librería VirtualWire o similar. Simplemente son comunicaciones Manchester. Bueno, en realidad creo que Radiohead usa 8B10B, que es un tipo de modulación similar a Manchester. Lo que importa con este tipo de transmisores es que no podemos transmitir una secuencia de unos o una secuencia de ceros porque vamos a perder la sincronización. Sobre todo si se utiliza este tipo de receptores que se llaman super regenerativos y tienen un control de ganancia, que cuando reciben la señal se sintonizan y cuando pierden la señal empiezan a subir el AGC y básicamente lo único que uno ve es ruido. Las desventajas que tiene es que es muy, pero muy barato. Pero muy barato quiere decir que por menos de $1 se compran el receptor y el transmisor. Desventajas, calidad muy variable entre módulos. Realmente hay módulos que son una porquería y módulos que son buenísimos, y ustedes los ven y son exactamente iguales. Por ejemplo, tengo este módulo, es viejo, creo que funciona también en 315 y funciona espectacular comparado con este nuevo que es de 433. Este es el circuito de recepción, es igual, tiene un amplificador operacional y una serie de diodos y un circuito resonante, pero este anda mucho mejor que este. En el caso de los transmisores no hay mucha variabilidad, el SAW es un oscilador muy bueno y nada, es simplemente transmitir y funciona. Siempre estamos limitados por el tema de la antena. Esta antena no es ideal, lo ideal es que tenga 17 centímetros y una cosa que se llama plano de tierra, pero para distancias cortas, por ejemplo para la alarma de un auto, que uno no está a más de 3-4 metros del auto cuando la activa, incluso una antena dibujada sobre la placa de circuito puede funcionar perfectamente. El procesamiento de este tipo de módulos es 100% en software. Nos consume bastantes recursos de la CPU, del microcontrolador, digamos. Así que si estamos haciendo algún tipo de proceso en tiempo real, a veces incluso es necesario dedicar otro microcontrolador solamente para la recepción.
esta puede no ser una buena idea. A veces es incluso mejor utilizar otro tipo de módulos que nos van a facilitar la recepción. Este tipo de módulos, por ejemplo, son los que siguen, NRF24. Los módulos NRF24 son bastante conocidos en el mundo de Arduino. Son estos modulitos de acá, los habrán visto. Son parecidos al ESP01, pero no son. El ESP01 tiene 2 chips acá. Tienen bastante buen alcance. 10 metros fácil. Y existe después esta versión que se llama el NRF24 con el LNA, Low Noise Amplifier, que es un amplificador de bajo ruido, y PA es Power Amplifier. Quiere decir que la salida de esto la amplifica para la transmisión y la entrada la amplifica para la recepción. Extiende la recepción y hay gente que dice que hizo controladores para aeromodelismo con esto, que cubre fácilmente 1 kilómetro de distancia. ¿Qué aplicaciones tiene? También control, y lo que tiene de bueno es transferencia de datos a alta velocidad. Creo que pueden llegar a 2 megabits por segundo. Tienen 3 modos, 2 mega, 1 mega y 100K. Aparentemente el que mejor funciona es 1 mega. El de 100K no es más lento, pero no tiene mucho mejor alcance ni nada que el de 1 mega. Y el de 2 megas es bastante complicado y no suele funcionar muy bien. Aunque bueno, si es necesario 2 megas para la aplicación, habrá que usarlo. El protocolo es propietario, se llama Enhanced Shock Burst y hace todo por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que decirle es: transmitime este dato, y se encarga automáticamente de transmitir, retransmitir hasta que el otro reciba. Cuando el otro recibe, le confirma que recibió y él nos notifica que está confirmada la recepción o que él transmitió una determinada cantidad de veces y no recibió confirmación. Todo eso lo hace el chip solo y nos deja la CPU libre a nosotros para preocuparnos por el problema de nuestro negocio, digamos. Lo hace la empresa Nordic Semiconductor. Es un producto maduro, no está obsoleto todavía, pero es de lo más viejo. ¿Qué ventaja que tiene? Es muy fácil de usar, hay una librería y se utiliza, es muy rápido, es el más rápido de los de uso común y que se pueden comprar muy baratos. Y como desventaja podemos decir que tiene una calidad, igual que en los módulos anteriores, muy variable entre módulos. En particular estos que tienen el amplificador incorporado, por lo que leí en internet, tienen poco rendimiento a menos que uno le ponga papel de aluminio cubriendo toda la parte del amplificador, y ahí empieza a funcionar mejor. En el caso de los transmisores, hay que poner sobre los pines de alimentación un capacitor, porque el que trae de fábrica no alcanza y no rinde o se cuelga, etc. Poniéndole un capacitor de 10 micros se soluciona el problema. ¿Qué dijimos? ¿Es más caro? Sí, es más caro, bastante más caro que el otro. Creo que sale $1 a $2 cada módulo. Alto consumo de batería. En el caso de la recepción, consume algo así como 10 mAh en recepción y 10 en transmisión. A diferencia del módulo el OOK, el módulo OOK solo transmite. El NRF transmite y recibe, y siempre tienen que transmitir y recibir por el tema de las confirmaciones, etc. Entonces, por ahí para control remoto es como demasiado esto, a menos que querramos que el control remoto hable con el dispositivo y hacer algún tipo de negociación. Pero si es solo por transmitir, con este va bastante bien. Interferencia con Wi-Fi. Esto opera en la banda de 2.4 GB, así que según donde estemos puede tener interferencia. Hay lugares donde hay mucho ruido en 2.4 y se comporta mal, y hay lugares donde funciona perfectamente. Tiene poco alcance en interiores, de nuevo, al ser 2.4 GB,
un par de paredes y ya perdimos la señal. Los que tengan Wi-Fi saben cómo es. En el caso peor, cuando tienen este tipo de antenita, mm, bastante mal, pero con este van a andar un poco mejor en interiores. Bluetooth, el viejo y querido Bluetooth. El módulo para Bluetooth es, por ejemplo, este. Em, Se utiliza, tiene un alcance corto, misma habitación. Bluetooth no está diseñado para transmitir a decenas o cientos de metros. Se utiliza para transferencia de datos, pero principalmente lo usamos para la comunicación con dispositivos Bluetooth. O sea, si nosotros queremos controlar un Arduino a partir del celular, sin tener que conectarlo a Wi-Fi, podemos conectar el celular y escribir algún tipo de aplicación que se comunique con el módulo Bluetooth. El módulo tiene protocolo Bluetooth en el lado de la radio, o sea, de radio a radio o de radio a teléfono funciona con Bluetooth. Y de el módulo al host, este en particular, utiliza, por ejemplo, el serial. La ventaja que tiene del serial es que en el dispositivo, cuando apareamos este con el celular, aparece un puerto serie virtual en el teléfono y podemos escribir la aplicación como si fuera que estuviera hablando por la consola de Arduino, nada más que a través de Bluetooth. Hay otros tipos de comunicaciones que podemos hacer, pero la más común es el tema del serial. Em, Ventajas: comunicación con dispositivos que funcionen con Bluetooth. Eh, la verdad es que Bluetooth lo usamos principalmente para comunicar con celulares o computadoras, etc. Tiene bajo consumo, porque Bluetooth está diseñado para bajo consumo. Y en el caso de este modulito también soporta es BLE, Bluetooth Low Energy, que es Bluetooth de baja energía, que sirve, por ejemplo, para detección, para hace balizas, se llama. Quiere decir que periódicamente este dispositivo transmite una señal, dice: acá estoy, soy el número de serie tal. Con una batería puede durar fácilmente un año y se utiliza, por ejemplo, en containers en barcos, cuando tienen miles de containers, y, y se puede tener una detección de qué containers están dónde, eh, y al moverlos en el puerto se los puede seguir detectando. Por ejemplo, también se utiliza para pallets, o sea, cuando llega la mercadería a un depósito, el pallet puede tener un dispositivo BLE y se puede hacer el control de movimientos. Se detectó que entró, que salió, simplemente con BLE, y es totalmente pasivo. Pasivo en el sentido de que no se comunica con el host, esto simplemente transmite su identificación. Incluso se puede, vienen dispositivos BLE de tipo pulsera, se puede utilizar para seguir personas adentro de una ubicación, de un lugar. Por ejemplo, poner una pulsera a niños en un jardín de infantes, por decirlo así, y que detectar que estén en la habitación y que no se haya ido de la habitación, por ejemplo. Desventajas que tiene Bluetooth es que tiene poco alcance. Bluetooth de ninguna manera está diseñado para decenas de metros. Bluetooth es un tipo de red PAN. Tenemos tipos de redes LAN, que son de área local, WAN, que son de área ancha, y, o sea, por ejemplo, el cable modem, y PAN, que son redes de área personal. Está diseñado para un alcance de aproximadamente 5 metros alrededor para las transferencias. BLE en modo baliza dicen que 30 a 50 metros. No, yo no logré esa distancia. Lo bueno de BLE es que es estándar. Por ejemplo, hay aplicaciones para recibir la señal BLE en el celular. LoRa. LoRa es un protocolo bastante interesante porque, como vemos acá, tiene como alcance kilómetros. LoRa es bastante mágico en el sentido de que podemos tener, con bajísima señal, se puede decodificar. Este, por ejemplo, es un modulito LoRa.
Se los muestro así, pero es exactamente igual que un módulo SP8266, incluso es del mismo fabricante. La antena nomás es medio bastante particular. La aplicación de LoRa es básicamente medición a distancia. El protocolo que se utiliza es LoRaWAN. LoRa es la transmisión y LoRaWAN es el protocolo que se usa arriba de LoRa. ¿Qué ventaja tiene? Es altísimo el alcance. No necesitamos una antena muy grande y podemos censar, por ejemplo, en una ciudad entera. LoRa se utiliza, por ejemplo, en medidores de gas, medidores de agua, que se le pone una batería de cloruro de tionilo, litio, cloruro de tionilo, no me acuerdo cómo se llama, que son baterías que duran 40 años fácilmente, y se lo programa para que transmita, por ejemplo, una vez cada 24 horas. Y con una antena en un lugar de la ciudad podemos cubrir prácticamente toda la ciudad y todos los medidores de la ciudad van a transmitir y mediante LoRa podemos, en vez de que vaya una persona leyendo medidor por medidor, podemos leer no en tiempo real. O sea, sí, LoRa soporta medición en tiempo real, pero no se suele usar en ese modo, se suele usar en modo programado, que es cada tantas horas transmite. Por eso se puede hacer que una batería con LoRa dure 10, 20 años fácilmente, reportando una vez al día. Ese tipo de productos, por ejemplo, la batería es parte del diseño y no se puede cambiar, porque se supone que en 20 años seguramente el medidor o lo que sea no va a servir más. Tiene muy bajo consumo, por eso dijimos que tiene el tema de las baterías, y está diseñado para durar años en una sola pila. La desventaja que tiene es que es muy lento, lentísimo, pero como, no sé, menos de 1000 bits por segundo, y está diseñado para aplicaciones muy específicas, como decía, para medición. Si lo empezamos a usar en otros modos, también podemos, pero no es lo ideal. O sea, la idea de LoRa no es estar transmitiendo continuamente, sino transmitir lento, pero que la señales que no son para utilizar en tiempo real. Y por último, este lo vamos a nombrar nomás, por curiosidad, es el protocolo Zigbee. Zigbee es de alcance extensible, o sea, el único dispositivo Zigbee que tengo es esto. Esto es un Smart Bulb de Philips. Utiliza el protocolo Zigbee. Y se usa el protocolo este principalmente hoy en día para IoT, para Internet de las Cosas. O para comando, básicamente. El protocolo que utiliza Zigbee es Zigbee. O sea, tenemos el módulo y el protocolo, igual que LoRa y LoRaWAN. Zigbee es toda una solución única. Y a diferencia de todos los que vimos hasta ahora, que teníamos un transmisor y un receptor, Zigbee arma una red tipo mesh. O sea, tenemos varios nodos en la red, y si el transmisor que está acá no ve el receptor que está acá, este nodo que está en el medio puede recibir el mensaje y reenviarlo. Entonces, particularmente con estos focos de Philips recomienda, si no alcanza, porque esto se conecta con un hub que está conectado a la red, si no alcanza la señal a cubrir hasta donde tiene que llegar, ponga otro foco en el medio y ese foco se va a encargar de retransmitir los datos hasta llegar. Zigbee es un protocolo muy caro, los módulos son carísimos, pero el tema de poder hacer una red mesh con store and forward, o sea que los nodos puedan reenviar los mensajes, nos da una facilidad para aplicaciones específicas, pero donde nos puede servir bastante. En el caso, el ejemplo es esto, los tipos de redes IoT. Otra ventaja es que es estándar. Por ejemplo, yo podría asociar cualquier dispositivo Zigbee a la red que ya tengo. Es decir, estos son focos, lámparas, pero puedo conectarle cualquier otra cosa que funcione con Zigbee
y transmitir datos, y esta red va a reenviar esos datos. En teoría, porque esto es un protocolo, una solución medio cerrada de Philips que a veces no permite la interactividad. Y bueno, dijimos desventajas, son caros y de uso específico. Y por último tenemos Wi-Fi. El alcance Wi-Fi, todos tenemos Wi-Fi, sabemos cómo es, depende. En algunas casas el Wi-Fi alcanza, en otras casas nos falta. Depende de las paredes, depende del ruido que tengamos de los vecinos, etc. Las aplicaciones de Wi-Fi específicamente para datos a alta velocidad. Wi-Fi fue pensado específicamente para computadoras y no se consideró el ahorro de energía. Bueno, sí se lo consideró, pero fue secundario porque la idea es tener velocidad. Wi-Fi nos da velocidad. Fácilmente 150 megabits por segundo, que podemos probarlo, a ver, vamos a ver cuánto da la red de mi casa. Vamos a abrir la aplicación de Speed Test. A ver qué dice. Ahí está. 102 megabits por segundo de descarga. Esa es la velocidad, por ejemplo, que puede dar Wi-Fi, que es significativamente mucho más de lo otro que estuvimos viendo. Obviamente un Arduino no va a estar ni por cerca de llegar a 102, 107, me dio el resultado final, 107 megabits por segundo. Pero la ventaja que tenemos cuando utilizamos Wi-Fi es que nuestro dispositivo puede conectarse a una red y ser parte del Internet de las cosas. Podemos comandar nuestro dispositivo mediante el celular. Por ejemplo, dijimos que este foco utiliza Zigbee, pero está conectado a Wi-Fi a través de un hub, de un aparato. Entonces yo puedo utilizar la aplicación que viene para este foco y hacer esto. A ver. Voy a elegir una paleta. Puedo cambiar de color las luces, porque son focos RGB, simplemente con una aplicación. Incluso puedo prender y apagar las luces de la casa, aunque no esté en la casa. Incluso la aplicación puede utilizar el GPS del celular y cuando estoy cerca de la casa encender las luces, así cuando no estoy, las luces están apagadas, pero cuando llego se prenden las luces. Todo eso es la combinación de Wi-Fi, al tener conectado a una red, y otro protocolo. Tengo incluso otro dispositivo que conecta infrarrojo a Wi-Fi. Entonces, mediante una aplicación de celular, se puede, por ejemplo, prender el aire acondicionado de la casa. Acá donde yo vivo hace muchísimo calor y el aire tarda unos 15-20 minutos en enfriar la habitación. Entonces yo lo que puedo hacer es, cuando salgo del trabajo, encender el aire acondicionado de mi casa cuando estoy saliendo del trabajo. Cuando llego ya está fresca la habitación. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer de automatización con Arduino, mezclando los diferentes tipos de protocolos con la automatización del Arduino y demás, digamos. Bueno, esto fue nada más que un pantallazo general de los distintos tipos de protocolos que hay disponibles. Y ahora vamos a ir hablando de cada uno de los protocolos en particular, pero lo que voy a hacer es separarlos en videos individuales. Primero para que no se haga muy largo y segundo por una cuestión de organización para que los puedan encontrar más fácilmente. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Les voy a dejar el link acá en la descripción de seguramente el capítulo 1 que vamos a hablar de la parte de infrarrojo. Bueno, hasta la próxima. Saludos. Chao.